24 Debates. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 Debates. Hoy día vamos a hablar sobre descentralización y Estado regional en la nueva propuesta constitucional. Y para eso nos acompañan Victoria Pincheira, candidata a consejera del Pacto Chile Seguro del partido de la UDI. Hola, bienvenida, Victoria. Recordemos que Chile Seguro agrupa a los partidos de Chile Vamos, Renovación Nacional, la UDI y Evópolis, para que hagamos también un poco de educación cívica a 4 días de la elección. Y por este otro lado está con nosotros Fernando Viveros, candidato a consejero del Pacto Unidad para Chile del Partido Comunista. Recordemos que este pacto agrupa a Apruebo Dignidad, más el Partido Socialista, más Acción Humanista y el Partido Liberal. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, les voy a explicar la dinámica del debate. Cada uno de ustedes tiene una bolsa de minutos, que son 9 minutos, que los pueden administrar como mejor les parezca, ¿cierto? Mientras más respuestas más cortas, vamos a alcanzar a pasar por más temas y se va a ir reflejando en la tablet que cada uno de ustedes tiene en el podio, que ahí tienen también el conteo de los minutos. Debiera salir 9.00 ahí, ¿está bien o no? 9.00. Ya, y también a medida que se consuman los minutos va a verse reflejado en la pantalla principal, ahí está, ¿cierto? Va con el nombre de ustedes, Fernando Viveros y Victoria Pincheira, así es que vamos a ir también, yo les voy recordando cuántos minutos les quedan. Para partir y antes de abordar el tema en cuestión, que vamos a hablar de la descentralización y Estado regional, yo quiero preguntarle al candidato del Partido Comunista por una información conocida ayer, que sacó el diario La Segunda, si no me equivoco, o MOL también, sobre 3 causas por infracción a la ley de drogas que usted mantendría en su historial judicial. Voy a aclarar el primero que no le vamos a quitar segundos para que responda por esto, ¿cierto? Para hacer justo la situación. Pero quiero preguntarle si tiene algo que aclarar respecto a esta información que se conoció ayer. Sí, bueno, yo durante 7 años trabajé como médico en la cárcel de Huachalalume, de La Serena, y hace aproximadamente 6 años se hizo una investigación donde se incorporaron también algunos gendarmes. Y en esa investigación yo salí sobreseído, sin culpabilidad de ningún tipo de delito. Yo lamento en realidad el momento porque creemos que algo planificado, algo político, pero independientemente de eso, yo tengo otra causa que tiene que ver también con infracción de ley 20.000 y en ese aspecto también fue una actividad pública donde Carabineros hace una fiscalización y hay un grupo de personas que está consumiendo cannabis, usuarios de cannabis, y también me veo involucrado en esa situación. Independientemente de eso, yo tengo un compromiso firme y restricto en la lucha contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. Ya, quiero solamente para que quede bien claro, ¿cierto? Claro. Son 3 causas, hay 2, como dice usted, hay una que es por infracción a la ley 20, hay una por la infracción a la ley 20.000 en una actividad pública donde básicamente lo encuentran con un pito de marihuana, ¿no? Eso es, ¿cierto? Que para que lo digamos en buen chileno, estamos hablando de eso, ¿no? Y sabes que es súper importante dar un debate franco y sincero. Muchos en nuestras conocidos, amigos, familia, y creo que es un tema que tenemos que abordarlo con mucha altura de mira, más allá de un tema punitivo desde un punto de vista de salud pública y también algo que tenemos que consagrar en la Constitución, que es las libertades personales en algunos temas. Ya, ¿usted es consumidor recreativo de marihuana? Mira, ocasionalmente sí, y no tengo ningún problema en plantearlo. Pero también tengo una visión muy dura, muy fuerte respecto a la lucha contra otro tipo de drogas, drogas duras principalmente, y también a darle una visión no solamente punitiva o policial, sino que entender a los usuarios de cannabis también en su libertad personal, ya sea por uso terapéutico o recreativo. Ya, para terminar con el tema, ¿su partido, antes de postularse, sabía esta información? Sí, es una información pública, tiene estas causas del 2011. Sí. Yo fui concejal en Coquimbo, fui seremi de gobierno, fui candidato a alcalde también, y nunca he escondido esta información. Ya, ¿y le sorprendió, me imagino usted lo dijo, que apareciera ahora esta información? En realidad aparece porque es un momento clave, a una semana de la elección, sin duda. Nosotros somos una candidatura muy potente hoy día en la región de Coquimbo. ¿Lo están tratando de perjudicar? Yo creo que sí, yo creo que hay una planificación. Espero que no sea fuego amigo, siendo muy franco. Pero creo que lo importante es debatir sobre las ideas y en ese aspecto así ha sido nuestra candidatura, muy respetuosa, sobre todo con nuestros adversarios,
porque hoy día lo que Chile necesita es llegar a acuerdos constitucionales y en eso es lo que está. Bueno, aclarado el punto, entramos en materia, hablemos de descentralización y de regionalización. ¿Debe la nueva Constitución permitir mayor autonomía de las comunas y de las regiones? ¿Y de qué manera, Victoria? Bueno, buenas tardes, Constanza, y saludar a todos los auditores. Efectivamente, el problema de la descentralización hoy día no es algo que se vaya a solucionar estableciendo como se estableció en la propuesta anterior a través de un Estado regional, sino que tiene que ser la descentralización propiamente tal, lo cual no impide que sea un Estado unitario. ¿Y cómo podemos descentralizar? Dotando de mayores facultades de decisión a las autoridades regionales y también generando mayor decisión en materia de recursos. Y hoy día la Constitución tiene que otorgar esta herramienta para que hoy día los gobernadores regionales, los consejeros regionales tengan más facultades de administración de recursos, se pueda establecer el principio de solidaridad y los gobernadores estén robustecidos de herramienta como corresponde. Ya vamos a hablar del rol de los gobernadores, pero vamos a Fernando. ¿Cómo se debe, debe mejorar y reforzar la autonomía de las comunas y de las regiones en la nueva Constitución? Sí, yo estoy de acuerdo con la descentralización. Creo que las regiones hoy día anhelan tener mayores facultades y también mayores recursos. Y eso significa descentralizar, cuidando el Estado unitario del país. Eso es clave, tomando las lecciones del proceso pasado. Y eso también significa hoy día cómo se tributa, dónde quedan los recursos y también cuál es la capacidad de decisiones que tienen hoy día las regiones, los gobiernos regionales, las seremías. Así que creo que hoy día es un tema clave para el país, es fortalecer la descentralización. Ya, ¿y cómo en la práctica, por ejemplo, si podemos dar un ejemplo concreto de qué facultades debieran tener las regiones, los gobiernos regionales, digamos, y también las comunas al interior de las regiones que hoy día no tengan? ¿Qué facultad, por ejemplo? Por ejemplo, para que la gente entienda de lo que estamos hablando. Exacto, para mí es clave poder avanzar en una descentralización efectiva, eliminar el cargo del delegado presidencial regional. Para mí debiera robustecerse todo en un gobernador regional, porque hoy día esta dicotomía y esta dualidad genera confusión no solamente en la ciudadanía, sino que también en las autoridades. Por ejemplo, te coloco un ejemplo práctico, Constanza, en materia de seguridad. Son los gobernadores regionales los que invierten en materia de seguridad a través de cámaras de televigilancia, todo lo que es iluminación, financiamiento a los municipios, a las fuerzas de orden y seguridad, pero finalmente el que se sienta a la mesa de seguridad es el delegado presidencial. No se ve una coordinación entre el que está en la mesa tomando la decisión y el que invierte y finalmente se genera esta dualidad y confusión. Ya, o sea, ¿tú crees que debiera terminarse, debieran desaparecer los delegados presidenciales? Los delegados presidenciales. Pero el problema o el punto es que el delegado o delegada es el representante del Poder Ejecutivo, es cierto, en la región. Y los gobernadores, en cambio, son electos por la gente. Entonces, puede ser que el gobernador sea de otro signo político que el gobierno. ¿No es necesario una representación del gobierno central, del Poder Ejecutivo en cada región? En los países más desarrollados perfectamente puede convivir el gobernador regional y un gobierno que tengan distintas tendencias políticas. Y yo creo que eso sí es avanzar en descentralización. Yo fui seremi de bienes nacionales en la región del Biobío y creo categóricamente que, por ejemplo, las seremías podrían estar perfectamente a cargo del gobernador regional y que exista una figura administrativa que haga el enlace con el gobierno y que tenga esta confianza para poder seguir las directrices del plan de gobierno. Ya, pero eso es como un delegado presidencial, pues lo mismo. No, porque sería cada una de las seremías, cada una de las seremías, la coordinación. Sí, mira, bueno, yo creo que en regiones... Yo estaba pidiendo originalmente un ejemplo concreto de facultades que hoy día no tienen las regiones o las comunas y que deberían tener, pero también hacernos cargo del tema de los delegados. Sí, en ese aspecto yo estoy de acuerdo con Victoria, principalmente porque creo que efectivamente hay que darle cumplimiento a este compromiso que existe de que los gobiernos regionales se fortalezcan a través del gobernador o gobernadora, poniendo los contrapesos también, fortaleciendo los consejos regionales. Hoy día hay mucho poder centralizado tanto en el gobernador o gobernadora, pero también en los alcaldes o alcaldesas. Por lo tanto, hacer consejos comunales más robustos, con más atribuciones, y hacer consejos regionales también con estas características. Pero aparte de eso, es importante que las políticas públicas no solo lleguen desde la seremía o desde los ministerios directamente a las regiones, sino que deben nacer también desde las propias regiones, cuestión que hoy día no sucede. ¿Por qué no pasa? Porque la orientación Uno podría pensar que falta iniciativa de las autoridades comunales. Porque hay un centralismo en las tomas de decisiones. Entonces, también respecto a cómo se proyecta el desarrollo económico de la región, y esto habla de equidad territorial,
cómo se distribuyen los recursos. Nosotros queremos que se tribute, Coquimbo es una región minera, queremos que los tributos queden en la región, no solamente se paguen en Santiago, y queremos también que existan fondos en las propias comunas donde se establecen las actividades comerciales que permitan asegurar derechos sociales, financiamiento de derechos sociales. Ya, por ejemplo, en el caso, ustedes que son, digamos, región minera, que parte de los tributos de la minería queden en la región y sean destinados para financiar derechos sociales. Exacto. Primero, que esté un fondo que sea regional, pero también tiene que haber un fondo comunal, priorizando principalmente las comunas que han quedado rezagadas en el desarrollo del país. El país ha avanzado, pero no con equidad territorial. Y cuando hablamos de derechos sociales y avanzar hacia un país de derechos, aquí planteamos que esos derechos, por ejemplo, la salud, la educación, la vivienda, hoy día en provincias como el Choapa o en el Limarí, hay lugares donde no llegan las políticas públicas porque solo existe hoy día el sector privado. Y eso es una debilidad hoy día en los territorios, entonces creemos que el Estado tiene que ser mucho más robusto en las cuestiones clave como es la salud, como es la educación, como es la vivienda. Ya, y delegados presidenciales versus gobernadores. Al principio, digamos, cuando llegó este gobierno, una de las propuestas que tenían originalmente, ¿cierto?, en su programa de gobierno era terminar con los delegados presidenciales, pero al parecer en el camino se dieron cuenta de que los necesitaban. Claro. No, ¿Qué crees tú? Mire, que yo siento que hoy día la función en este momento a lo mejor de transición que existe en las regiones, claro que han cumplido una labor importante, pero hay una dualidad de funciones. Y esa dualidad de funciones ha traído complicaciones también en cómo se van desarrollando los proyectos. Entonces, yo creo que definitivamente hay que afinar esto, hay que quitarle poder a los delegados presidenciales y hay que entregarle mayor poder a los consejos regionales y a los gobernadores. Ya, pero hay que mantener los delegados presidenciales o eliminarlos como propone Victoria. Mira, quizás podemos extenderlo un poco, pero yo creo que en un momento determinado hay que sacarlo y yo creo que efectivamente tenemos que avanzar en eso, democratizar, no solamente en representatividad, porque claro, elegimos, pero también necesitamos democracia mucho más participativa de la ciudadanía en los temas claves de su territorio. Ya, ¿y no importaría entonces o quién reemplazaría esa representación del Poder Ejecutivo en la región, la tarea que hoy día hace el delegado presidencial, en el caso de gobernadores que no son del mismo signo político del presidente o de la presidenta? Serían los Seremi. Las secretarías ministeriales. ¿Están de acuerdo? Exacto. Sí. De lo que debiera hacerse. Pero debieran durar, digamos, un periodo de transición. Eso es lo que postulas tú, Fernando. ¿De cuánto tiempo? No, tiene que ser corto. Yo creo que lo más probable que es lo que dure ahora el periodo presidencial y hay que terminar con esto. Vamos a hacer una recapitulación del tiempo. A Fernando Viveros le quedan 5 minutos 34 segundos y a Victoria Pincheira 6 minutos con 59 segundos. Se le queda bastante más a Victoria, así que vamos por acá. Victoria, ¿qué te parece y cuál es tu postura acerca de lo que plantea Jorge sobre los recursos? Porque una de las discusiones y de las demandas que se escucha siempre desde las regiones es tener, además de más facultades, tener la capacidad primero de generar sus propios recursos y que los impuestos, por ejemplo, los tributos de empresas mineras o que exploten recursos naturales se queden en la región. ¿Cuál es tu planteamiento? Absolutamente de acuerdo. Yo creo que cada vez que tenemos la explotación de recursos naturales, siempre hay un sujeto pasivo. Y ese sujeto pasivo es la comunidad que tiene que pagar un costo, tiene que pagar un gasto del hecho de que se han explotado sus recursos naturales y, por tanto, el pago de impuestos a las regiones, una parte del pago de impuestos a las regiones permitiría que se pueda avanzar en bienes nacionales de uso público, en educación, porque creo que es justo, en el fondo tiene que haber también este desarrollo sustentable. Ya, en el caso, por ejemplo, de tu región, ¿en qué empresa estás pensando? Empresas pesqueras, por ejemplo. Pesqueras, ya, forestales. Forestales también, pero ahí es la diferencia, porque por ejemplo el royalty minero se establece cuando hay recursos naturales que son agotables y no renovables. Entonces ahí habría que hacer esta distinción. Ya, claro, eso es en el fondo la minería, ahí se ajusta. Claro, exacto. Para la forestal no, porque obviamente no es renovable. Pero ahí habría que hacer un nuevo ajuste. Igualmente yo soy una convencida que cuando tenemos explotación que genera grandes utilidades para las empresas, hay una equidad social en el sentido de poder generar una extensión de ayuda hacia la comunidad que es la que tiene que soportar aquello. Ya, pero tiene que ser ayuda como de alguna manera como una especie de cosa voluntaria por parte de la empresa. No, tiene que imponerse por la ley. Porque además hoy día en general las grandes empresas en las regiones generalmente financian una escuela, un consultorio. El efecto social que se llama. Hoy día se hace eso. Pero debiera existir una regulación, por ejemplo, tributaria, donde parte de los tributos que pagan o tal vez
debieran pagar más tributos, no sé. ¿Esas empresas debieran quedar eso en la región misma? Absolutamente, la mera voluntad nunca se cumple o se cumple a medida de la voluntad de la persona. Esto tiene que estar establecido y regulado mediante una ley y establecer un porcentaje de los tributos para que se vayan a la región dependiendo de la actividad de explotación. ¿Estás de acuerdo tú, Fernando, con Sí, eso? mire, y eso es súper valioso, yo creo que hoy día para el proceso que estamos viviendo. Hay temas en que sí tenemos un mayor acuerdo. Yo creo que las personas que somos de regiones o de provincia estamos por una descentralización efectiva. Y eso significa mayores facultades, pero también mayores decisión en cómo gastamos los recursos. Ya, pero una cosa es generar los recursos y que les lleguen y otra cosa es cómo los gastan. Sí. En la generación de recursos, en el caso de Coquimbo, Bueno, nosotros ¿a dónde o qué tipo de empresas debieran o pagar más o que lo que paguen vaya destinado a la región? Bueno, lo principal allá son las empresas mineras. Sí. Y creo que tenemos un problema, que las empresas mineras han reemplazado al Estado en este Estado subsidiario y necesitamos migrar hacia un Estado solidario donde en aquellos lugares, vuelvo a plantear, que quedaron retrasados, por ejemplo, que no tienen hoy día conectividad, que no tienen telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque no es rentable para una empresa. El Estado tiene que propiciar la distribución armónica y equitativa de los recursos en todos los territorios. Y creo que esa lo podemos hacer mucho mejor teniendo una visión de región y también avanzar en que incluso cuestiones tan sencillas como una patente sean pagadas en las regiones donde se realiza la actividad comercial, minera, turística. ¿Eso no ocurre hoy día? No ocurre. Muchas de las empresas tributan en Santiago, principalmente en comunas del oriente de la capital, y eso nos trae un problema de desigualdad. Donde viven probablemente sus controladores. Exacto. Ya, y eso podría ser una normativa distinta, digamos. Sí, yo creo que eso es lo que tiene que variar. Ya, y ahí en ese caso, porque también uno generalmente subraya la parte negativa, ¿cierto? Sobre todo de las grandes empresas, de la explotación de recursos naturales, pero también son empresas que dan trabajo a la gente que ahí vive, ¿o no? Así es. Sí. ¿Coincidimos Así en es. eso? Sí. Así es. De hecho, las empresas mineras en la región de Coquimbo producen casi un 30% del Producto Interno Bruto. Claro. El tema es cómo tenemos un equilibrio con los ecosistemas, entendiendo la desertificación, el cambio climático, generando empleo, pero fortaleciendo institucionalidad medioambiental y también buscando equilibrio con el uso del agua. Hoy día el uso de agua continental en la minería creo que es un grave error. Necesitamos buscar fórmulas alternativas como la desalación y creo que ese es el camino para poder lograr que esto tenga un equilibrio. Vamos a hablar del agua también en las regiones, que es súper importante, es importante en todo el país, pero es súper importante. Pero antes quiero preguntarle, ¿cómo debiera quedar consagrado el royalty minero en la Constitución? ¿O no es materia constitucional? O sea, debiese desde el punto de vista de la descentralización, porque como estábamos señalando, que quede parte de los impuestos dentro de la región para poder fortalecer ayuda social y para que se invierta en la sociedad en materia de regulación legislativa. Ahí uno no tiene que ser populista y señalar que la Constitución puede regularlo todo, porque si no caeríamos en una Constitución maximalista, tal como se produjo en la Constitución que fracasó anteriormente. Pero sí es importante establecer la descentralización, que esta descentralización sea efectiva. Y aquí quiero hacer un paréntesis. No hay que confundir que esta descentralización y que las autoridades estén dotadas de mayor autonomía de decisión, de mayor capacidad de poder decidir sobre los recursos respecto de las necesidades de cada uno de sus habitantes, confundirlo con mayor gasto fiscal. También tenemos que hacer la confluencia entre la responsabilidad fiscal... Y tiene que haber responsabilidad fiscal, porque si no, el problema que se puede producir es que la región o una comuna gaste, digamos, y se sobregire y después paga moya o tiene que pagar el gobierno central, digamos. Por eso también hay una discusión respecto a la posibilidad de que las regiones se puedan, claro, comprometer los créditos o emisión de deuda pública regional. Y obviamente, ¿debieran poder tomar créditos? No, yo creo que eso no soluciona el problema de la descentralización. Tenemos ejemplos como Argentina, donde provincias que el equitativo de las regiones en Chile, este endeudamiento funciona muy bien y en otros en un desastre y genera una deblaque en la economía y en el presupuesto nacional. Yo creo que siempre las regiones tienen que determinar su gasto cumpliendo el presupuesto nacional y de esa manera empezar a generar los equilibrios y garantizar el principio de solidaridad. En el fondo eso, la equidad entre las regiones. Fernando, ¿debiera ser posible endeudarse para las regiones? ¿Debieran tener la capacidad de endeudamiento? Bueno, yo creo que no. Definitivamente necesitamos tener mucha responsabilidad fiscal porque no podemos permitir que una región entre en una crisis y que no tengamos cómo controlarla. Claro. Entonces, definitivamente creo que tenemos que ordenarnos en torno al presupuesto de la nación,
distribuirlo en forma equitativa y distribuir mejor en los territorios los diferentes gastos que realicemos. Una de las discusiones en este tema que se tomó parte de la convención, ¿cierto?, del borrador que fue rechazado el 4 de septiembre fue el Estado regional. Quiero preguntarles ahora que dentro de las 12 bases se estableció que el Estado chileno es un Estado unitario y descentralizado, así que ha establecido, según los expertos han determinado, ¿se cierra la puerta para un Estado regional? Y si es así, ¿les parece bien? No, yo creo que no se cierra la puerta. Lo que tenemos que hacer es ir afinando esta descentralización. Ya sabemos que hay que cuidar el Estado unitario del país y creo que esa es la forma de avanzar. ¿A ti no te gustaba la fórmula de Estado regional de ese borrador de la Constitución? No, me parecía interesante, pero lo importante es que... Porque tú votaste a prueba, digamos. Exacto, yo voté a prueba, pero lo que necesitamos es entender las lecciones del proceso pasado. Sí. Hoy día este proceso nos obliga a lograr acuerdos constitucionales y yo creo que este es un tema en que sí podemos avanzar. Sí le podemos seguir entregando a través de la ley diferentes facultades a las regiones, pero sin duda cuidar el Estado unitario hoy día es un tema también de relevancia en cómo descentralizamos. ¿Ya nos olvidamos del Estado regional entonces? Yo categóricamente no siento que sí, como lo decía anteriormente, un Estado unitario es una forma de Estado en donde el poder se concentra en un solo centro de autoridad y ahí hay que ver cómo las autoridades accionan y exteriorizan estas facultades y transferencias de facultades hacia las regiones. Perfectamente puede haber un Estado unitario y un Estado descentralizado y yo le cierro la puerta al Estado regional porque hemos tenido también experiencia en donde el Estado regional, no regionalización porque no es lo mismo, el Estado regional ha tenido consecuencias desfavorables y tampoco ha solucionado el problema de la descentralización. ¿Qué ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, ha generado España, se ha generado mayor corrupción y también permite que las élites que son comunales o locales puedan atribuirse el poder y va generando otros contrapesos que yo creo que hoy día se puede solucionar perfectamente a través de un Estado descentralizado. Pero ¿cuál es el problema hoy día? Que las autoridades regionales, el gobernador regional, los consejeros regionales, la facultad para administrar los recursos a través de un Estado solidario y equitativo hoy día no se ha ajustado. Quiero preguntarles también de otra discusión que hubo en la convención en la experiencia pasada en relación a los pueblos originarios. ¿Debe el nuevo texto legal hablar de autonomía territorial indígena, como lo hacía el antiguo texto que fue rechazado, Fernando? Mira, yo creo que los temas que hay que tomar con mucha atención, los temas que fragmentaron el proceso anterior. Por eso es que repetimos lo de Estado unitario. Y nosotros tenemos que buscar fórmulas de cómo integramos a los pueblos originarios como sujetos de derecho en esta Constitución y tratar de asegurarles derechos sociales. Yo creo que ahí va el tema. Pero los temas que fragmentaron, tomarlos con atención, porque creo que sin duda son complejos de poder implementar. ¿Y este fue un tema que fragmentó? Fragmentó. El de la iniciativa de autonomía indígena territorial. Correcto, fragmentó. Territorial indígena. Y hoy día lo que tenemos que intentar es garantizar estos derechos sociales clave y logrando acuerdos constitucionales. Y vuelvo a insistir en lo mismo, por lo tanto, creo que hoy día podemos fortalecer el trabajo, entendiéndolo como sujetos de derecho, entregándole mayores recursos, mayores políticas públicas dirigidas hacia ellos de derechos sociales y no necesariamente quizás profundizando un poco más. Yo creo que esta temática quedó zanjada el 4 de septiembre cuando tuvimos un proyecto constitucional que fue rechazado por el 62% y mayoritariamente, particularmente en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, donde hay una alta población rural. Se estima que al menos 1.300.000 personas rechazaron ese proyecto constitucional y en comunas como Victoria, como Cuyipulli, el rechazo alcanzó incluso más de un 80%, en donde, como sigo insistiendo, hay harta población de pueblos originarios. Pero más allá de eso, yo creo que hoy día igualmente tenemos que hacernos cargo de respetar a los pueblos originarios, de reivindicar todas sus tradiciones, su multiculturalidad. Reconocimiento constitucional. Un reconocimiento constitucional. Deben estar consagrados en la Constitución, pero así como a una autonomía respecto de sus circunscripciones, de jurisdicciones, en donde tengan potestad de organización territorial. No sé, lo reflejo como que tengan su autonomía respecto a las policías, a materia de seguridad, no lo veo aplicable. Mira, yo lo que creo es que hoy día necesitamos también respetar la convicción de los diferentes pueblos que existen en nuestro país. En la región de Coquimbo tenemos pueblos Diaguita y pueblos Chango y son parte de la historia de nuestra región. Por lo tanto, hoy día hacer ese reconocimiento constitucional yo creo que es de relevancia
Creo que es muy importante porque nos permite también vivir en armonía. Tenemos que reconocer a aquellos que ancestralmente han habitado nuestros territorios y darle también el lugar, el sitial que corresponde dentro de la Constitución. Ya, pero eso se hace para ti en este nuevo proyecto desde el reconocimiento de los pueblos originarios. Como sujetos de derecho. Ya, porque recordemos que en el texto anterior hablamos de plurinacionalidad, de autonomía territorial indígena. No olvidamos de eso. No, hoy día necesariamente no de la misma forma como lo estábamos planteando. Vamos a hacer un recuento rápido de los segundos que nos quedan, pues nos queda poco, ¿cierto? A Fernando Vivero le queda 1 minuto con 22 segundos y a Victoria Pincheira 2 minutos con 10 segundos. Hablemos del agua, que también es un tema que afecta directamente a las regiones. ¿Cómo debiera quedar establecido el derecho al agua como un bien de, digamos, de uso público? ¿Cómo debiera afectar esto a los derechos de agua que existen hoy día, Victoria? Debe ser consagrado como bien nacional de uso público. Yo en esto, en todos los debates, he sido bastante categórica. No puede ser que todavía tengamos comunas y tengamos personas en donde no tengan la posibilidad de consumir agua, pero sí exista agua para actividades productivas, para materias económicas. Así que yo soy una convencida que esto tiene que estar garantizado como un bien nacional de uso público. Si bien con prioridad al consumo sobre la actividad productiva, porque ahí es donde viene el problema, cuando hay regiones o cuando hay una comuna donde no hay agua para tomar, ¿cierto? La gente tiene que tomar agua de camiones aljibe, pero que además tiene que pagarlo algunas veces, y al lado hay agua para la agricultura. Es que eso ¿tiene que prevalecer un derecho sobre el otro? Lo que pasa es que hoy día incluso eso lo salvaguarda el Código de Agua. Sí. El Código de Agua establece que cuando no se prioriza el agua para el consumo humano, el Estado, por parte de los privados y por parte de las autoridades comunales, tiene que haber la intervención del Estado para poder garantizar aquello. Sin embargo, pero también, lo que hace el Estado es llevar camiones aljibes. Por eso no es sacarle, entre comillas, por eso el, derecho, el agua que tiene el proceso productivo. Así es, y por eso que hoy día está la discusión, porque más allá de que el Código de Agua establece esta garantía de poder resguardar el consumo del agua para las personas, finalmente nos encontramos con comunas que hay un déficit de agua. Se estipula por lo menos que hoy día existe más de un 26% de comunas que hoy día están dentro de escasez hídrica. Entonces es una cifra no menor a nivel del país y yo creo que se debe garantizar antes el consumo y para los pequeños agricultores. Fernando. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que el agua tiene que ser considerado como un derecho social, como un bien nacional de uso público, garantizando el consumo humano, principalmente pensando en los momentos más críticos, también garantizando la agricultura familiar campesina, que es de sobrevivencia, y también buscando fórmulas alternativas de utilización de agua, de creación de agua, no necesariamente aguas continentales. Y ahí la minería, la gran minería, yo creo que tiene un rol clave y debe entregar las acciones de agua, más allá que a través de una indemnización. Los derechos de agua. Sí, los derechos de agua, porque tenemos que garantizar los pequeños. ¿Debieran expropiarse esos derechos? Yo creo que sí, los grandes principalmente, buscando fórmulas alternativas, y los pequeños, los que tienen media acción, tratar de buscar fórmulas que puedan tener equilibrio y lograr ese encuentro, pero tenemos que garantizar que la agricultura familiar campesina y el consumo humano esté protegido. Ya, pero ahí entonces, ¿por qué la diferencia? Para entender, ¿por qué la agricultura familiar campesina sí tiene derecho a tener y mantener sus derechos de agua versus un agricultor que tiene, digamos, miles de hectáreas, o versus una minera que también necesita el agua para su producción? Es que es poco sustentable y poco sostenible en el tiempo. Si un río, el río Cuncumén, en el Choapa, trae 600 litros por segundo y nosotros sacamos 600 litros por segundo, vamos a secar la napa y los pozos de los campesinos se van a secar, y yo creo que eso va a ser... Tenemos que evitarlo. Ya, pero también hay que entender que existe la actividad económica de la que hablamos antes, que lo necesita no solo el país, sino que en el caso de Coquimbo, su región. Por eso tenemos que buscar fórmulas alternativas, y la desalación creo que hoy día es el camino. Ya, y debiera entonces, hablando de expropiación, los derechos de agua que hoy día tienen, principalmente los agricultores, también la minería, ¿debieran terminarse después de una nueva constitución como se establecía con el proyecto anterior? ¿O debieran respetarse, Fernando? Creo que deben terminarse. Terminarse. Sí. ¿A través de expropiación? Principalmente los grandes monopolios de agua. ¿A quién te refieres? Me refiero a las mineras y a los grandes monocultivos. Creo que hay que buscar ese equilibrio. Ya,
Pero entonces tendría que ser a través de una expropiación. Es que ¿Estamos de acuerdo? esa es la porque, fórmula. porque hay, digamos, reconociendo que tienen los derechos. Y no significa quitárselos, sino que pagárselos también. Se le fue el tiempo a Fernando Viveros. Constanza, Victoria. yo tengo un punto de debacle respecto de la postura de Fernando, porque yo soy de Los Ángeles, donde ¿De hay debacle o de debate? debate, Ah, ya. donde soy de Los Ángeles y la actividad agrícola es una actividad importante. Están los pequeños agricultores y cuando se habla de la expropiación de los derechos de aprovechamiento de agua hay que tener mucho cuidado, porque hay que entender que los pequeños agricultores garantizan su producción a través, y los créditos, a través del derecho de aprovechamiento de agua. Y si decimos que se va a expropiar este derecho de aprovechamiento de agua, ¿quiénes se van a hacer cargo de los canales que hoy día existen dentro de estos pequeños terrenos agrícolas? ¿Va a ser el Estado? ¿De qué forma entonces vamos a poder resguardar todos aquellos canales? Yo creo, soy más propicia de también defender la pequeña agricultura. Dejaríamos a muchos agricultores, sobre todo en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, región de Ñuble, la región del Maule, donde es una actividad muy fuerte y que no estamos hablando de grandes agricultores, sino en el fondo estamos hablando de pequeños agrícolas que tengo que garantizar este crédito. Victoria Pincheira, Fernando Viveros, muchas gracias por acompañarnos en este 24 debates del día de hoy. Mucha suerte el próximo domingo. ¿Y tú ya sabes quién será tu candidato al Consejo Constitucional? Bueno, 24horas.cl les hizo 9 preguntas para conocer sus propuestas a todos los candidatos y candidatas. Todas esas respuestas quedaron en una plataforma web donde por región o por nombre podrás encontrar las opciones de tu zona. Conoce tu candidato y vota informado junto a 24horas.cl. Ya son las 7 de la tarde con 5 minutos. Vienen las noticias con Iván Núñez. Nosotros nos encontramos mañana en un nuevo 24 debates. Buenas tardes. 24 debates.